Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y hoy voy a hablaros sobre la creatina, un suplemento muy conocido por todos, que se lleva utilizando desde muchos años en nutrición deportiva y hay mucha información sobre la creatina por ahí, pero yo voy a sintetizaros un poco lo que creo que es más importante que debéis conocer a la hora de tomarla y si deberíais tomarla o no para beneficiaros de sus funciones. Pues bien, la creatina se conoce desde hace muchos años y fue a mediados o finales de los años 90, más bien mediados, cuando se empezó a popularizar su uso entre deportistas, sobre todo en los Juegos Olímpicos y luego se extendió también al culturismo. Al principio se le atribuían unas cualidades casi mágicas, ¿no? De que mejoraba muchísimo el rendimiento, de que había una ganancia de masa muscular impresionantes. Y esto se debió un poco a un truco publicitario, digamos, una trampilla que sobre todo yo recuerdo que era la campaña publicitaria de Celtech, que te vendían una caja así grande como estas de que vienen varias bolsas de Colacao, en la que había un poquito de creatina, digamos un 20-10%, y el resto era todo azúcar. Entonces tú tomabas aquello y con aquella cantidad de azúcar, pues la gente empezaba a ganar peso tremendo. A lo mejor cogían 4 o 5 kilos en una semana o 2 semanas y claro, pues al principio eso te da fuerza, te hace sentir bien, pero es mucha la grasa que consigue por culpa de todo este azúcar que acompaña a la creatina. Y además pues venían con unos precios astronómicos. Si no recuerdo mal, que la caja, una caja así grande con muy buen marketing, que venía Greg Kovacs, que era el culturista más grande de la época allí en la foto, pues te costaba casi 20.000 pesetas, que es una barbaridad, sobre todo si lo comparamos con los costes que tiene ahora la creatina, que es un suplemento relativamente barato, muy asequible, que hay 1000 marcas que te venden creatina. Y bueno, pues ha evolucionado un poco la manera de tomarla. Antes de pasar a cómo deberíamos tomar correctamente la creatina, vamos a hacer un repaso sobre lo que hace la creatina realmente en el organismo. Y es que la creatina nosotros la sintetizamos de forma natural. Se sintetiza a partir de aminoácidos en el hígado y se almacena principalmente en el músculo esquelético y también en el sistema nervioso. Pero la parte que a nosotros nos interesa quizás sea más la del músculo esquelético. La creatina participa en el mecanismo de obtención de energía a través del ATP, que es la moneda energética del organismo. Digamos que es cuando haces un entrenamiento anaeróbico, al principio. Es el que genera una gran cantidad de fuerza durante los primeros 10 a 20 segundos. Hay quien dice que de 5 a 10. Los estudios no aclaran exactamente el tiempo que funciona el mecanismo de la fosfocreatina, pero sí es cierto que más allá del minuto o 2 minutos que ya no funciona esta vía de obtención de energía. Sería por lo tanto útil para esfuerzos de mucha potencia en poco tiempo, ¿vale? Y este mecanismo, como decía, pues se agota porque se tiene que ir reponiendo la creatina, se almacena junto con el fósforo, forma un fosfato con la creatina, monofosfato de creatina, y luego se liberan por un lado el fósforo y por otro lado la creatina, y es cuando genera este ATP. Bueno, ¿por qué cuando se gastan estos depósitos no nos caemos al suelo y dejamos de obtener energía? Pues obviamente porque hay otros mecanismos que van a permitirnos obtener energía a medio y largo plazo, que serían los glúcidos, en este caso los carbohidratos, el glucógeno que está almacenado en el hígado y en los músculos, nos va a permitir seguir desarrollando una actividad aeróbica no tan explosiva durante más tiempo, y también el de las grasas, pero estos serían otro tipo de mecanismos. Digamos que esto viene de la evolución humana, ¿no? Cuando el hombre de las cavernas se veía en una situación de amenaza, ¿no? Pues que venía pues una fiera por él y tenía que salir corriendo. Al principio, pues el cuerpo, el sistema nervioso segrega unos neurotransmisores de huida, que son los adrenérgicos o noradrenérgicos, y necesitamos energía rápida para salir corriendo ya. Entonces, pues lo que nos va a permitir hacer esa arrancada va a ser el mecanismo de la fosfocreatina, y después para mantener la carrera pues necesitaremos ir tirando de los glúcidos, del glucógeno y en última instancia de las grasas, aunque esto sería para ejercicios mucho menos intensos y más prolongados en el tiempo. Pues bien, la suplementación con creatina lo que hace es que nuestros depósitos estén llenos siempre que vayamos a entrenar. Entonces, antiguamente, cuando digo antiguamente me refiero hasta hace 15 años o por ahí,
se decía que era ideal hacer una fase de carga inicial de creatina. Entonces lo que se nos decía era que teníamos que tomar 4 veces al día 5 gramos de creatina junto con carbohidratos de alto índice glucémico para llenar bien las células, y luego una dosis de mantenimiento diaria de 5 gramos, que generalmente pues la mayoría de gente lo recomendaba antes de entrenar con azúcar, con dextrosa, vamos. Yo recuerdo haber ido a la farmacia a comprar por un lado el monohidrato de creatina y por otro lado 1 kilo de dextrosa, que es una cosa asquerosa. Las embarazadas que se han hecho el test de O'Sullivan sabrán a lo que me refiero, porque es un polvo así cristalizado de color naranja, súper dulce, empalagoso, que dan ganas de vomitar y que te sube el azúcar sanguíneo, lógicamente, con una velocidad pasmosa. Esto a la hora de entrenar no nos interesa para nada, porque al crear un pico de insulina, después provoca una hipoglucemia. Aunque tengamos mucho azúcar circulando, el cerebro detecta que hay mucha azúcar, entonces lo que hace es segregar más insulina y te da un sueño que te cagas. Hay un momento en el que es incompatible con la práctica deportiva, pues haber tomado glúcido de alto índice glucémico antes de entrenar por este problema, ¿no? Bueno, pues ahora ya no se hace esta práctica. Ahora lo que se recomienda es una dosis de 5 gramos de monohidrato de creatina o de la que hayamos elegido, ahora hablaré de los tipos que hay, una vez al día con una comida que tenga abundancia de carbohidratos. Da igual si es la de antes de entrenar, da igual si es la de la noche, la que sea, porque la creatina funciona por acumulación. Iremos acumulándola así, pero no por hacer una fase de carga a los 4, 5 primeros días vamos a beneficiarnos más de la creatina, sino que una vez que ya las células estén saturadas a su máximo nivel posible de creatina, de fosfocreatina, entonces notaremos los mayores efectos de la creatina, que son retraso en la aparición de la fatiga, mayor fuerza explosiva, sobre todo al principio del entrenamiento, de las series, y también tiene un efecto psicológico, que como decía, que también se acumula en el sistema nervioso y está incluso indicado en tratamientos de personas mayores con problemas cognitivos. Estamos hablando de inicios de demencia, de pérdida de memoria, etc. Y parece ser que las investigaciones que hay al respecto, que son bastantes, pues dan buenos resultados a favor de esto. La creatina la venden en distintas presentaciones. El más clásico, el primero que hubo, fue el monohidrato de creatina. Y viene en forma de polvo, que es como unos cristales, es similar pues al azúcar, pero un poquito más fino. Y bueno, pues no está mal. Pero luego salió la Creapure, que es prácticamente, digamos que es lo mismo, pero más refinado. No tiene tantas impurezas como el monohidrato de creatina. Desde el punto de vista de la calidad es un poquito mejor. A la hora del rendimiento no vamos a notar tanto si es un monohidrato, si es una Creapure, siempre y cuando hagamos todo lo demás bien, ¿no? De la alimentación, el entrenamiento, etcétera. Y luego hay una tercera variedad, hay más. Está la creatina tartrato, por ejemplo. La creatina tartrato es unir la creatina a otra molécula que hace que su biodisponibilidad aumente, etc. Pero hay una en concreto que es la Crealcalin, la creatina alcalina, que es una creatina unida a una molécula que le sube el pH, perdón, para hacerla más alcalina, porque el monohidrato de creatina es bastante ácido. Entonces sabemos que cuanto más parecida sea una sustancia, un alimento, un suplemento que tomemos al pH que tiene en la sangre, mucho mejor, mucho más biodisponible va a ser y mucho mejor lo vamos a poder aprovechar. También es cierto que hay personas que tienen molestias estomacales al tomar monohidrato de creatina y que al tomar creatina alcalina, que además no viene en polvo sino en unos comprimidos o cápsulas, pues creo que son cápsulas, mejora bastante este tema de las molestias abdominales. Sería algo a tener en cuenta en personas que ya hayan tomado creatina y no les haya sentado del todo bien y se hayan quedado un poco desmotivados por esto. También es cierto que si eran de los que tomaban en la vieja escuela, como yo, el monohidrato de creatina con un porrón de dextrosa, de azúcar, es normal que tengan malestar estomacal, pero porque es como si se hubieran tomado una sobredosis de chuches, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también el formato de creatina que queramos elegir a la hora de tomarlo.
siendo también importante decir que la creatina monohidrato y la creapure son bastante baratas y la creatina alcalina y la orotrato y la tartrato pues suelen ser un poquito más caras, pero si somos delicados de estómago pues seguramente nos convendrá invertir un poquito más en este formato que en el otro. Una cosa que se ha dicho sobre la creatina es que es mala para el riñón. A ver, esto en principio no es así. No es así porque sí es cierto que nos altera los valores de creatinina en una analítica. La creatinina es un producto de desecho de la creatina. Entonces, uno de los parámetros que se miden para valorar si una persona está en insuficiencia renal en una analítica inicial es el nivel de creatinina. Pero en este caso, a una persona sana que esté tomando creatina le va a salir alterado este parámetro simplemente porque toda la creatina que toma no la va a almacenar. Entonces el exceso lo vamos a excretar. Pues otro punto en contra de hacer una fase de carga inicial, porque vamos a convertir nuestra orina en una orina bastante cara, ¿no? Vamos a estar orinando creatinina en este caso. Los parámetros que nos indicarían tener una insuficiencia renal o no son otros. Sería más bien el aclaramiento de creatinina, sería la urea y serían otro tipo de indicadores del daño renal que pueda tener una persona que no son simplemente los niveles de creatinina. Dicho esto, cualquier persona que ya tenga insuficiencia renal no debería tomar creatina por motivos de seguridad. Pero una persona sana, que se alimenta bien, que entrena, y sí que los podía tomar. De hecho, lo toman ancianos bajo control médico para paliar los síntomas que anteriormente he comentado. Bueno, ¿quién se podría beneficiar de tomar creatina? Pues obviamente los atletas de fuerza y también los culturistas, porque te mejora la calidad del entrenamiento y también te da un punto de punch psicológico, ¿no? Que te ayuda a estar más optimista y a tener mejor estado de ánimo, que esto es de vital importancia, sobre todo cuando tienes cargas de trabajo de entrenamiento bastante altas, un volumen de entrenamiento alto, y también tienes en tu vida cotidiana un trabajo exigente, responsabilidades familiares, etc. Esto siempre viene bien. Y también los atletas de resistencia, precisamente porque un ciclista, por ejemplo, también tiene que subir una montaña, también tiene que hacer un sprint, y en estos momentos necesita un plus de energía. Estoy pensando también en el remo, estoy pensando en el fútbol, en cualquier deporte, esto estaría bien. Otra cosa que se decía, que hay que hacer una fase, tomarla como cíclicamente, o sea, se toma la creatina y luego se descansa de la creatina, ¿no? Pero realmente se puede tomar de forma continuada. Únicamente se podría dejar de tomarla en periodos en los que no estemos entrenando o estemos de descanso, pero tampoco está muy claro que eso vaya a beneficiar que nos vayamos a aprovechar mejor de la creatina una vez que volvamos a tomarla, porque no es algo que deje de hacerte efecto con el tiempo. A lo que se refería a esto la gente era que ya habían ganado 8 kilos, sobre todo a base de tomarse azúcar y se les ponían los panderos así de grandes, y que ya no seguían aumentando de peso corporal. Entonces ya no les estaba haciendo efecto la creatina. Pero es que la creatina no funciona así. Lo que a ti te va a hacer generar esa masa muscular no es aumentar la dosis de creatina ni nada de esto. Va a ser el entrenamiento, la dieta y otros factores que tú puedas aportar, como el descanso, la recuperación y tener un entrenamiento adecuado a la recuperación y el volumen de trabajo que tú puedes soportar y puedes convertir en rendimiento, en masa muscular, o en definirte, o en correr más rápido, ganar una maratón o lo que tú quieras. Y sobre todo, la nutrición, lo más importante. No va a haber un suplemento mágico que yo tomándomelo vaya a tapar los fallos que yo tenga en mi dieta, lo mal que yo entrene o todo lo demás que esté haciendo mal. Porque si de las patas que componen la preparación, que sería la nutrición, el entrenamiento y el descanso, una o más fallan, por mucha creatina, glutamina, aminoácidos ramificados, todo que le metas, todo el dinero que te gastes del mundo, no va a tapar los fallos que estés haciendo todo lo que estés haciendo mal en tu preparación. Siempre también recomendar que si una persona nunca ha tomado suplementación, creatina o lo que sea, y está preocupado por su salud, lo primero que tiene que hacer es ir a su médico, comentárselo y que le mande pues un análisis de sangre, lo que considere oportuno, también en función de la edad y la capacidad física que tenga una persona. No es lo mismo una persona que está acostumbrada a hacer deporte toda su vida,
que una persona sedentaria que le sobran unos kilos y que de repente quiere ponerse en forma, que a veces es mejor no empezar a saco con todo lo que hay, sino simplemente empezar gradualmente, perder un poquito de peso, mejorar el estado de salud general, descargar esas articulaciones que están soportando un peso muy grande para empezar a hacer algo más exigente, que no simplemente comprarse un chándal y unas deportivas, a ir a correr y ya ponernos en plan Rocky, ¿no? Bueno, como siempre, ha sido un placer dirigirme a vosotros. Espero que os guste el contenido del canal y más vídeos que voy a poner. Y si es así, pues darle a like, a suscribir y no olvidéis dejar en comentarios cualquier pregunta que tengáis, que queráis que yo responda. Y nos vemos en el próximo vídeo.